Nosotros podríamos sacar las mejores lecciones de todo lo que nos pasa, pero siempre nos andamos quejando, llorando por lo que nos pasó o nos está pasando. Un joven que era muy amado por su padre pero odiado por sus hermanos, cierto día fue enviado a revisar lo que sus hermanos hacían. Y cuando llegó al lugar no los encontró, pero más sin embargo se encontró a otro señor que andaba ahí y le preguntó que dónde andaban sus hermanos, a lo que este señor le dijo que se habían ido a otro lugar. Este joven emprendió el camino y llegó hasta donde estaban sus hermanos. Desde que lo vieron de lejos, los hermanos empezaron a murmurar y a tratar de hacerle daño. Entonces dijeron, hay que quitarle la vida. Pero había uno de ellos que no estuvo de acuerdo con eso y les dijo que solamente agarraran al muchacho y lo echaran en una fosa que había ahí. Cuando el joven llegó, lo agarraron y lo tiraron a ese pozo. En eso el hermano, que no había estado de acuerdo con los planes de desvivirlo, salió, y en lo que salió estos otros hermanos vieron una caravana de personas que venían y lo vendieron. Esta caravana a su vez también vendió a este joven a una persona muy importante de aquel reino. Aquella persona tan importante, a ver que este joven tenía muy buenos modales y claro que sí era muy inteligente también, decidió ponerlo a cargo de todo lo que tenía en su casa. Este joven cumplía con todas sus tareas y obligaciones y su jefe se daba cuenta de ello, pero también se daba cuenta de que Dios estaba con él. Se nos es narrada en esta historia que este joven era de un semblante muy apuesto, guapo pues, por lo que la mujer de su jefe ya le había echado el ojo. En múltiples ocasiones ella ya se le había insinuado para que él pasara la noche con ella, pero este joven decía que no. Pero hubo una ocasión en la que se quedaron solos. Cuando esta mujer le volvió a hacer la insinuación para que durmiera con ella, este joven la volvió a rechazar, pero en el momento del forcejeo su ropa de él quedó en manos de ella, y ella empezó a dar voces de auxilio para que vinieran a ayudarla porque este joven había tratado de abusar de ella. Llegaron entonces los que estaban cerca de la casa a auxiliarla, y cuando llegó el jefe, al ver a su esposa en esta condición y al ver al joven, el enojo lo inundó y sin escuchar ninguna explicación, ni más ni menos, lo mandó a la cárcel. Con lo que no se contaba es que este joven en la cárcel también iba a ganar el favor del jefe de ahí, por lo que lo dejaban a cargo de tareas en las que el jefe ya ni siquiera se preocupaba por hacer, porque estaba confiado en que este joven las haría. Con lo que no contaban es que también iban a llegar dos personas muy importantes en el reino a parar a esa cárcel. Y ya estando ahí adentro, estos dos personajes empezaron a hablar acerca de sueños que habían tenido. Uno le contaba acerca de 3 días, otro de panes, otro de vino. Y creo que a esta altura de la historia, o desde antes, ya te habías dado cuenta de qué historia estábamos hablando. Entonces este joven se acercó a ellos y ellos pedían la interpretación de su sueño. Él les dijo, la interpretación de los sueños solamente Dios la puede dar. Y como él estaba confiado que estaba afianzado a Dios, le dijo que le contaran lo que ellos habían soñado. El copero le dijo que había tenido un sueño en el que de la vid brotaban 3 racimos de uva y que en la copa del rey directamente le exprimía los racimos y se lo daba a su majestad. Por lo que este joven le dijo que en 3 días él iba a ser liberado de ese lugar e iba a ser restituido en el cargo que él había tenido antes y todo iba a volver a la normalidad. Pero aquí viene un dato muy importante que quiero que tú tengas en cuenta y no te olvides de él, porque lo vamos a mencionar más adelantito. El joven le dijo al copero que cuando saliera de ese lugar hablara con el rey para que él pudiera salir de ahí, a lo que el copero hizo una promesa. ¿Pero qué crees? Una vez saliendo de ese lugar, él no se iba a acordar de aquel joven. Entonces viene el otro que era de profesión panadero y también le cuenta su sueño. Resulta que él había visto 3 canastas de panes y que las llevaba en su cabeza, pero que en el momento en el que él iba los cuervos bajaban y empezaban a comer los panes que llevaba en su cesta. Entonces él le dijo, mira, esto también son 3 días, pero sin embargo no son buenas noticias. En 3 días tú también vas a salir de aquí, pero vas a ser colgado. Pasando los 3 días, tal y como él había dicho, sucedieron los acontecimientos y estos dos fueron sacados de la cárcel, uno para bien y otro para su mal. El tiempo pasó y el copero, ya saben, no se acordó de él hasta que un día el rey se despertó turbado y tuvo un sueño y sin lugar a duda buscó a las personas que eran sabias para que le interpretaran el sueño, pero más sin embargo ellos no iban a poder. Entonces el copero se acordó de la promesa que le había hecho aquel joven en aquel momento y le dijo, yo conozco a alguien que te puede interpretar el sueño. Entonces fueron por este joven, lo llevaron hasta donde estaba el rey y Dios a través de aquel joven dio la interpretación del sueño. Para no hacérselas muy largas, resulta que iban a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez, lo que preocupó profundamente al rey. Pero este joven era muy inteligente y le dijo que no se preocupara, que esos 7 años eran para que él se preparara para cuando vinieran los otros 7 años de escasez y de esta manera le pudiera dar de comer a su reino. Entonces fue de esta manera en la que este joven fue colocado para que él asumiera el puesto. Pasado el tiempo se volvió a topar con sus hermanos, pero ellos ni siquiera lo reconocían. Y como este video ya se alargó y yo sé que ustedes y yo tenemos muy poca retención,
No sé si llegaron hasta esta parte del video, y si sí lo hiciste, comenta el nombre del personaje del que estamos hablando. Este joven nuevamente se reencontró con su familia, pero ahora no era solamente un pastorcito, o el hijo menor, o el hijo preferido, o el hermano odiado, o aquel esclavo que fue vendido. Ahora era un gobernador muy importante de aquel lugar. Por lo que te digo que nosotros siempre preferimos victimizarnos antes de aprender de las buenas o malas experiencias. Porque bien nos podría estar yendo mal en la vida como le fue a este personaje, pero la fuerza de voluntad, sus valores y su fe en Dios, a pesar de la esclavitud, nunca fueron soltadas por él. ¿Y tú? ¿Aprendes de las buenas y malas experiencias o solamente quieres buenas experiencias en tu vida? Y como siempre digo al final de mis videos, que Dios te bendiga.